precaución y autocuido y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Aquí algunas recomendaciones para prevenir la propagación del coronavirus. Evitar aglomeraciones públicas y privadas. Lávate las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos. Distancia física de 1 metro entre una persona y otra. Evitar saludos de brazo, apretón de mano y beso. No tocarte la cara. Llama regularmente a tus familiares y amistades para conocer su estado de salud y darles ánimo. Si tenés adultos mayores en tu familia o conoces de personas que puedan requerir asistencia, apóyalos con las compras para restringir su exposición. Sé consciente y sensato cuando compres alimentos e insumos de higiene y limpieza. Cuida tu salud mental, mantente objetivo y optimista. Utiliza las redes sociales para amplificar las historias positivas, no así para difundir rumores y noticias de dudosa procedencia. De ser posible, lleva una toalla de mano y úsala para agarrarte en los buses, así evitarás tocar agarraderas. Desinfecta con alcohol agarraderas de puertas, interruptores de luz, teléfonos celulares, teclados de computadoras, entre otros. Limpia los servicios higiénicos a diario. A los colegios públicos y privados, asegurarse de que las medidas preventivas sean también aplicadas y ampliamente difundidas. En tu empresa, adopta medidas sanitarias y educativas para el manejo de la pandemia y cuidado eficiente de los colaboradores y clientes. Los colaboradores deben tener agua, jabón, alcohol gel, desinfectante de superficies, toallas desechables, basureros con tapadera y pedal, entre otros. El aislamiento social es una medida importante. Evita salir si no es necesario. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Contexto Azul y Blanco. Buenas tardes, bienvenidos a Contexto Azul y Blanco. Gracias por acompañarnos en esta edición de jueves 23 de abril del año 2020. Hoy estaremos conversando sobre el COVID-19, las secuelas, trastornos, traumas, consecuencias y efectos psicológicos que puede tener la pandemia del coronavirus para ciertos sectores de la población. Nicaragua, al igual que varios países de Centroamérica, es un país que ha vivido tragedia a lo largo de su historia. Hablamos de huracanes, revoluciones, terremotos, deslaves, pero la revolución de abril abrió heridas que no estaban sanadas todavía. Somos un país de dolor y sobrevivencia que ha dejado muchas secuelas en la población y cada persona la ha sufrido y sobrellevado a su manera. Pero, ¿qué pasa ahora? El mundo es atacado por un virus que ha venido a cambiar el mundo, la manera en que vivimos y cómo cuidarnos como personas y sociedad. ¿Cómo afecta emocionalmente y socialmente este cambio? Muchos problemas psicosociales no han sido curados y ahora debemos de vivir bajo la incertidumbre de qué va a pasar, cuándo va a terminar, cómo va a terminar. Es por esta razón y cuestionamientos que hemos invitado a 2 profesionales de la salud con experiencia en trastornos, enfermedades y problemas psíquicos, trauma, duelo, entre otros, quienes nos ayudarán a analizar y nos darán recomendaciones para poder sobrevivir y poder asumir los cambios que se avecinan. Estaremos conversando con el doctor Luis del Palacio. Él es psiquiatra, especialista en terapia de familia, fundador y expresidente de la Asociación Centroamericana del Caribe de Psiquiatría. Actualmente forma parte de la Junta Directiva de la Unidad Médica Nicaragüense. Dicha organización se integró a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia como gremio médico. También estaremos conversando con el licenciado Javier Barreto. Él es psicólogo con especialidad en psicoterapia, es integrante del Comité Científico Multidisciplinario, 30 años de experiencia en el área clínica dirigida a adolescentes y adultos a nivel individual y grupal. También es asesor en políticas y prácticas de bienestar al personal de empresas, facilitando su capacidad de resiliencia y organización en entornos de alto estrés a nivel local e internacional. Ha participado como docente invitado en temas afines a psicología clínica y desarrollo organizacional. Muchas gracias a ambos por estar conversando con nosotros. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a nombre de Unidad Médica Nicaragüense. Muchas gracias a ustedes por
brindarnos ese apoyo y sobre todo pues, esa información valiosa para el pueblo nicaragüense. Podríamos empezar mencionando las principales manifestaciones emocionales o sentimientos que pueden presentarse como producto de la crisis provocada por la pandemia. Doctor del Palacio, por favor. Bueno, pues una manifestación universal ante la crisis es la ansiedad. Es algo que no reconoce raza, ideología, edades, géneros, etcétera. Es una sensación de incomodidad, es una sensación de que estamos en peligro, es una sensación que cada uno va a manifestar de acuerdo a sus patrones de personalidad y de acuerdo al contexto social que lo rodee. Si es una persona, por ejemplo, con una red social de apoyo muy grande, me estoy refiriendo a su familia, a su comunidad, a su gobierno, pues la ansiedad va a ser mínima. Pero en medio de una situación de incertidumbre, en que nos sentimos desprotegidos, indefensos, como huérfanos, porque estamos viendo que las autoridades encargadas de mantener nuestro equilibrio mental ante una situación de peligro como es la pandemia del COVID-19, estamos viendo de que no hay una apropiación de la conducción de las medidas, de la conducción de actuaciones que nos permitan tener tranquilidad y sentir que estamos ante autoridades que están actuando en beneficio de nosotros. Hay un divorcio muy grande entre las recomendaciones que han hecho las organizaciones como las nuestras, de los que estamos siendo participantes de esta entrevista, y otras símiles con lo que el Ministerio de Salud está manejando en relación a esto. Entonces esto hace que la ansiedad que genera de por sí la pandemia sea grave al sentirme como ciudadano y como familia, al sentirme que no estoy siendo cubierto ni asegurado por quienes tienen la obligación de hacerlo. Esta ansiedad va a manifestarse de acuerdo por diferentes formas, pues cada quien tiene una forma distinta de presentar su ansiedad. Si es una persona que ya vulnerablemente estaba lastimada por una enfermedad mental, por una disfunción familiar, por una situación económica grave, por desempleo, por situación económica difícil, la ansiedad va a ser mayor y la manifestación va a ser exagerada, lo cual se va a conducir a todo el núcleo familiar y lo cual va a condicionar que mis respuestas ante una situación de crisis no sean las más adecuadas para enfrentarla. Entonces creo yo que la ansiedad es el síntoma universal y propio de todos los nicaragüenses que estamos en este momento siendo víctimas pues, de este ataque de la pandemia y de la situación de desprotección en que nos encontramos. Licenciado Barreto, adelante, por favor. Sí, definitivamente, y retomo lo que decía el doctor, estoy muy de acuerdo. Aquí la ansiedad es el común denominador. En general se habla de que estos brotes de epidémicos, pandémicos, como el que estamos viviendo, son muy angustiantes para tratar psicológicamente, casualmente debido a esta incertidumbre que causa, ¿verdad? Hablamos de que, y esto es un mensaje de esperanza y es algo, esto no va a dilatar para siempre, pero sin embargo, no sabemos cuándo va a terminar. Entonces tenemos muchísimos pensamientos sobre la presión económica a la que se refería el doctor. Son decenas y decenas de miles de trabajos que se han perdido y algunos que probablemente se vayan a perder. Eso afecta muchísimo la economía familiar y comunitaria. En general, nuestros proyectos de vida están estancados, están con un gran signo de interrogación en este momento. ¿Nos vamos a enfermar? ¿No nos vamos a enfermar? ¿Alguien de mi familia puede morir o no puede morir? Definitivamente, todo esto causa la incertidumbre, genera ansiedad. La ansiedad puede generar pánico. El pánico puede, aparte de eso, pueden haber manifestaciones depresivas, pueden haber miedo, puede haber mucha frustración. Entonces, como podemos ver, se generan muchísimos pensamientos que pueden afectarnos, ¿verdad? El enojo,
sentirnos que estamos desorganizados, si estamos haciendo cuarentena, sentirnos muy aburridos, tristes, en algunos casos que no se toman, no se han adoptado algunas recomendaciones, hay un sentimiento de soledad con todo esto que estamos viviendo y las recomendaciones que son globales, ¿verdad? Que es el distanciamiento social y es la cuarentena, que me encantaría dejarlo muy claro, el distanciamiento social y esta cuarentena, este aislamiento, no tienen que significar necesariamente soledad. Y sería una de las recomendaciones, por ejemplo, estar la mayor cantidad y posibilidad conectado con nuestros seres queridos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos, ¿verdad? Estas son cosas muy, muy importantes a tomar en cuenta y quiero dejarlo de recomendación de entrada porque emocionalmente, psicológicamente, el contacto social es uno de los mejores predictores resilientes ante una situación de... En el caso de Nicaragua, como lo mencioné anteriormente, vivimos una historia que ha dejado muy marcada a la población. Hablamos de esta crisis sociopolítica que aún no salimos de ellas. Gran parte de la población resultó con problemas psicológicos, emocionales, etc. En este caso específico, además que viene a sumarse ahora esta pandemia, este contexto que estamos viviendo, ¿qué problemática psicológica ustedes han observado en estos momentos de incertidumbre que vivimos los nicaragüenses? Sugiero para que haya una equidad que las respuestas no las alternemos, ¿quién las dice primero? Para que así podamos complementar más bien en vez de dar una respuesta individual, porque considero que Javier y yo pues tenemos un poco la misma idea de la situación que estamos viviendo en Nicaragua. Entonces sugeriría, si lo miran conveniente, que nos alternemos en la respuesta. Perfecto. Adelante, doctor. Adelante, Javier. Okay. O inicio yo. Como usted quiera, doctor. Ok, inicio yo esta, te cedo la primicia en la próxima. Dele. Pues realmente este país no solo en crisis de hace 2 años, nosotros vivimos en crisis desde que nacemos. O sea, yo nací en una época en que se perseguían a los jóvenes, nací en una época de que a pesar de que había una bonanza económica, pero había restricción a las libertades por las que el ser humano es capaz de dar la vida. O sea, no es tener mi comida, sino es tener la libertad de expresar lo que siento, de oír información, aunque no vaya de acuerdo a mi ideología, que no vaya de acuerdo a mi pensamiento. Entonces, si partimos de que nacimos en una sociedad así y continuamos el desarrollo de nuestra vida en una sociedad así, prácticamente yo podría afirmar que yo en lo personal no sé qué es vivir bien, porque toda la vida me ha tocado vivir en situaciones estresantes a las cuales he tenido que acostumbrarme, entre comillas, para poder sobrevivir mentalmente. O sea, yo he sido testigo de terremotos, de maremotos, de tsunamis, de volcanes, de inundaciones, de gobiernos, de guerras civiles, de muertes entre nosotros mismos. Hemos sido partícipes, voluntarios o no, de situaciones así. Entonces, estamos como marcados que ya cada uno de nosotros transmitirá, tal vez no genéticamente, pero con nuestra actitud, esta forma de actuar a nuestras generaciones siguientes. O sea, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos estarán marcados por esta forma en que yo he vivido. No puedo aislarla. Entonces, por cuestiones tal vez de cronología, podríamos decir que nuestra situación del 2018 hacia acá, pues lógicamente ha empeorado nuestra situación mental. El estrés a que vivimos, la inseguridad, el temor de perder la vida, el temor de expresarte, pues es obvio de que este pueblo lo está resintiendo. Que pone o sigue poniendo en peligro mi vida, la respuesta que voy a dar es una respuesta de una víctima. O sea, hay países en que están siendo víctimas a partir de diciembre de 2019. Nosotros estamos siendo víctimas a partir de 1900, quién sabe cuándo,
desde el 50, desde los 60, estamos siendo victimizados. Entonces, tendríamos que entender este contexto bajo esa óptica histórica. Sí, yo quisiera agregar, y es muy importante lo que acaba de señalar el doctor. Hace algunos años decía una colega que Nicaragua es un país con múltiples duelos, y es casualmente por eso, porque hemos vivido en situaciones, en coyunturas muy difíciles, desde los desastres naturales hasta los desastres provocados por el ser humano, en este caso por nosotros mismos, ¿verdad? Sí, efectivamente, hay una alteración desde hace 2 años de manera muy específica. Hay muchísima ansiedad, hay depresión, hay una enorme inseguridad, una sensación de inseguridad de que no controlamos la situación. Esto ha podido, no hay estudios específicos cuantificables por ahí. El FUNIDE hizo hace algún tiempo como un sondeo de cuál era la situación. Era alarmante la cantidad de respuestas que hubo sobre ansiedad y depresión y otras manifestaciones. No podemos obviar que esta situación además propicia muchísimo, por ejemplo, la violencia intrafamiliar. El doctor decía, me he tenido que adaptar. El asunto es adaptarse y dar respuesta a las diferentes condiciones. Yo creo que es muy importante que aprendamos desde lo individual a aprender a expresar cómo nos sentimos. Recordemos que por un asunto cultural, por un asunto de tradiciones, por un asunto de formación, no estamos acostumbrados usualmente a hablar de nosotros y cómo nos sentimos. Esta es una muy buena oportunidad para sacarle provecho dentro de todo lo negativo, buscar algo positivo, quisiera decirlo de esta forma, humanizarnos un poco más en el sentido de poder expresar cómo nos sentimos. Esto nos va a permitir poder sobrellevar la situación con mayor fortaleza. Yo creo que es importantísimo expresarse, no invalidar nuestros sentimientos, no invalidar lo que pensamos. ¿Ha sido difícil lo que hemos pasado? Sí. Si queremos hablar de patologías específicas, sería difícil poderlas decir. Hace 2 años se pudo haber encontrado un tipo de trastornos agudos de estrés. Es muy probable, muy probable que tengamos muchísimos casos de trastornos de estrés postraumático que no se han investigado. Es probable que además con la pandemia del COVID-19 se puedan exacerbar o incrementar estas manifestaciones y la incidencia en la población. Sí, sí es muy probable. Y no solamente ahorita, sino lo que va a quedar después, que es lo que muchos sistemas de salud mental en muchos países alrededor del mundo están previendo. Entonces, hay una afectación, venimos con una afectación. Aparte de eso, tuvimos hace 2 años una crisis que dejó una cantidad de centenares de muertos, miles de heridos, mucho sufrimiento, 100.000 personas viviendo en el exilio. Sí, esto nos ha dejado una marca, pero aparte de eso, esta experiencia con un virus que es poco conocido, que estamos repletos de información, hay una infodemia, que es la otra epidemia con la que tenemos que luchar, que es la cantidad excesiva, abundante, a veces hasta irracional de información que hay, que es a veces hasta difícil poder tomar decisiones. Aquí yo también metería con el tema de la salud mental de que lamentablemente no ha habido un liderazgo muy efectivo en cuanto a la divulgación de la información y a la coherencia como tal en la aplicación de las normas de prevención del COVID-19. Realmente es muy difícil nuestra situación como nicaragüenses, porque si bien es cierto, pues la mayoría, todos los países del mundo, todos los gobiernos en sí, están tomando las medidas de precaución necesarias para la protección de la población y de igual manera le están brindando la información día a día. Sin embargo, en nuestro país recibimos información muy dudosa. Vemos en los medios de comunicación, tanto en las redes sociales, que hay un número de casos mayor que el que nos brinda el MINSA. Eso de alguna manera puede generar más incertidumbre de la que ya tenemos.
y esto supongo que viene a contribuir a ese sentimiento, a esas consecuencias en nuestra salud mental. Sin embargo, en medio de toda esta situación, existen mecanismos positivos que alguna persona haya utilizado, haya seguido para mantenerse en equilibrio emocional. ¿Conocen ustedes algún caso o en específico ejemplo positivo que nos puedan compartir? La verdad, sí, y más en aquellas personas que han aceptado las recomendaciones en la prevención del contagio, tanto en ellos como en su familia. Obviamente hay muchísima gente que está muy estresada ante la situación. Creo que en la medida en que se acepte esta realidad y no se niegue, en esa medida podremos sobreponernos y funcionar de una manera más proactiva. Luego nos queda sobreponernos. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Entonces las personas que se hacen, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que hacer en mi casa? ¿Cómo tengo que cuidar a mis hijos? ¿Cómo voy a cuidar a mis familiares más viejitos? ¿Cuáles son los recursos de los que dispongo? ¿Tengo acceso al Internet? ¿No tengo acceso al Internet? ¿Tengo un grupo social? ¿Tengo un grupo familiar de quien valerme para poder estarme comunicando, dar y recibir apoyo? Todos estos son recursos importantísimos. Entonces, sí hay gente. Entonces, por ejemplo, estoy muy claro que no toda la población tiene las mismas condiciones. Habrá mucha gente que tiene todas las condiciones materiales de vida, con todas las condiciones previstas para poder abordar esta situación con mayor tranquilidad, y aquellos, que es un gran número de la población, que están en condiciones muy difíciles. En cualquiera de los casos, las recomendaciones son válidas. Habrá que tener mucho cuidado, sí, con mantener las recomendaciones pendientes. Sí hay, en la medida que hagamos un plan, en la medida que aceptemos que existe una realidad, que no nos neguemos a esa realidad y tener la esperanza de que esto va a terminar, eso nos va a permitir poder hacerle mejor frente a toda esta situación. Pues la realidad es que toda crisis, sobre todo cuando es humanitaria y que abarca a la sociedad, saca lo mejor de nosotros. En toda la historia se ha visto que crisis de esta naturaleza, gente que tal vez no es solidaria, no es empática, saca de sus alforjas los recursos necesarios para convertirse. Esta es una manera muy positiva de enfrentar la situación. En esta ocasión estamos viendo cómo gente apoya a otra gente. Estamos viendo ahorita gente donando equipos de protección, que lo cual es muy loable. Conozco de casos de gente que está diciendo cómo hago para donar mascarillas para los médicos, para las enfermeras, cómo hago para hacer llegar a ellos que se protegen. O sea, es como un sentimiento de reciprocidad. ¿Qué hago por los que hacen siempre algo por mí? En este momento, el ser médico, el ser bombero, otro tipo de actividades, está tomando una connotación grandísima y somos la sociedad la que le damos esa connotación. Entonces, cosas positivas que salgan de nuestra crisis que nosotros podemos promover es hacer algunas actividades que permitan que esto positivo que hay en mí se manifieste, tanto a nivel individual como a nivel familiar como a nivel colectivo. Decía Javier, crear grupos familiares, eso creo que es una de las mejores recomendaciones que se pueden dar, porque normalmente tenemos un vínculo muy estrecho con nuestra familia que en este momento se interrumpe. Entonces, el crear un grupo familiar va a permitir que me mantenga en contacto con mi familia, que comparta la experiencia que está dando esta situación y que haga remembranza de experiencias vividas en otras crisis o en celebraciones o en conmemoraciones de mi familia que me hagan salir escondidas emociones que tenía, de recuerdos, de alegrías, etc. Otra medida recomendable como forma positiva para enfrentar la crisis es todo lo que fomente la unidad del hogar. El repartir las tareas del hogar va a sentir
a cada uno miembro con un sentido de pertenencia. Soy un grupo. Estamos enfrentando una crisis que nos golpea a todos de forma colectiva. Crear grupos, por ejemplo, o no crear grupos, sino escuchar música, técnicas que permitan combatir el estrés. Recomendábamos nosotros en un instructivo hecho por Unidad Médica que, lo cual es muy difícil de hacer, a mí me está costando mucho, no estar pendiente del teléfono y hacerlo lo más 2 veces al día. Porque la información, como decía Javier, que tenemos en este momento es completamente increíble. Si tuviéramos que contestar o solamente leer los mensajes que recibimos, pasaríamos todo el día en esto. Entonces, este tipo de actividades, más hacer ejercicio físico, ir viviendo el día a día, no hacernos planes a futuro, sino qué puede resultar hoy, qué va a pasar con mi familia hoy. No darle el sentido de, hay un concepto que se llama autoempatía, que no lo practicamos. Casi siempre estamos pensando, ¿qué haría yo en los zapatos del otro? Pero ahora es un momento de que me ponga yo en mis zapatos. ¿Qué necesito yo hacer por mí? Quisiera, si me permiten, agregar un par de cositas más, porque Sí, adelante. el doctor mencionaba, por ejemplo, oír música. Sí, oigámoslo, la música que nos gusta, el que le gusta cocinar y hay posibilidad de cocinar, que cocine. Aquellas personas que tengan la posibilidad de tener acceso a Internet, a lo mejor se pueden tomar cursos en Internet. Hay cantidad de cursos en Internet y muchas universidades han abierto, universidades y centros de educación fuera de Nicaragua han abierto las posibilidades de hacer cursos en línea. El doctor mencionaba algo importantísimo, que es hacer ejercicio para evitar el estrés. Hay muchísimos recursos que tienen que ver con meditación, que tienen que ver con ejercicios de respiración que son universalmente recomendados, ejercicios de relajación. Creo que algo muy importante aquí también, agregando a lo que nos decía el doctor, es tratar de tener una alimentación saludable, obviamente en las medidas de las posibilidades. Y lo otro es evitar el consumo o el abuso del alcohol y otras sustancias. El alcohol puede a lo mejor a mucha gente darles un poco de tranquilidad en un inicio, pero las consecuencias no necesariamente son las mejores posteriormente. Lo otro que es radicalmente recomendable es tratar de tener una higiene de sueño adecuada. El doctor hablaba de no responder más de dos llamadas al día. Debe ser un poco difícil a veces, pero por ejemplo, si vamos a la cama y decidimos ir a acostarnos, evitemos al menos una hora antes estar pegados a las noticias, estar pegados al chat y todo lo demás, porque no permitimos descansar. Estamos en un proceso permanente, estamos en una actividad permanente de activación de nuestra vigilia, de todo lo que estamos haciendo. Lo otro como recomendación más que fundamental es evitar la sobreexposición de noticias, porque no nos va a dejar nada. Aquí es muy importante tomar esta recomendación muy en cuenta para los niños y para las personas de la tercera edad. Los niños pueden angustiar con estar viendo imágenes repetitivas de esta situación. Entonces hay que tener cuidado con esto de la sobreexposición. Recordemos que cada quien responde de una manera diferente y esto, y lo retomo, que decía el doctor, quiero reafirmarlo. Esto va a depender mucho de nuestra personalidad, del desarrollo o la vulnerabilidad de la misma y, entre otras cosas, de nuestra autoestima, de nuestra condición física y de nuestros propósitos de vida, ¿verdad? Es importante entonces revisar cómo hemos resuelto otras crisis, otras dificultades difíciles y retomar lo que nos ha funcionado para hacerle frente y poder adoptarlos en este momento. Definitivamente, como ustedes bien ya lo decían, lo mencionaban, estamos expuestos a una cantidad de información que muchas veces no es cierta. Estamos pendientes también
a las noticias sobre el alto índice de contagio a nivel mundial, que el distanciamiento social, que la ola de muertes a nivel mundial, y no nos damos cuenta que también nuestra salud mental se convierte en estos tiempos en una curva que lamentablemente no vemos, pero que también está en ascenso. O sea, no nos damos cuenta que quizás estamos padeciendo algún problema emocional, un problema psicológico por estar pendiente de toda esta información que, como ustedes bien lo mencionaban, muchas veces es veraz, otras veces no lo es. Y todo esto pues nos lleva a una frustración, a una preocupación y muchas veces eso nos lleva a confundirnos. Me parecería interesante escucharlos hablar sobre las consecuencias o qué padecimientos, en este caso muy específico, para el personal médico. Sabemos que a nivel mundial, bueno, hemos visto, ¿verdad?, cómo los hospitales están abarrotados de pacientes infectados y el personal médico no da abasto. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, los hospitales no prestan las condiciones, no son competentes y en un dado caso se llega a aumentar el número de infectados. ¿Qué problemáticas, qué consecuencias podría traer toda esta situación para el personal médico en sí? Para el personal médico, que es el que está en primera fila y es el más vulnerable, lo que ha sido demostrado en Italia, en Ecuador, con gran cantidad de médicos y personal de enfermería y de otro tipo muertos, tomando las medidas necesarias y utilizando los equipos de protección que recomiendan. Entonces, con todo y eso ha habido una cantidad de víctimas fatales dentro del gremio de la salud, que la salud mental en esos países de esos trabajadores pues está gravemente afectada. No digamos la nuestra, donde no existe ni una voluntad, ni una garantía de preservar tu vida como trabajador que estás expuesto en la primera línea de contagio. Entonces, la salud mental de este tipo de trabajadores lo he podido conversar con colegas y con personas afines, trabajadores de la salud mental, que se encuentran a borde de renunciar. Hay mucha gente que me ha dicho, yo prefiero ir a comer frijoles a mi casa o no comer del todo que llegar a contagiar a mi familia. Porque el sentimiento también a veces es un sentimiento que no solo es de que me contagie yo, porque podría ser, me dijo una persona que trabaja en salud, yo estoy acostumbrada a esto porque tengo 25 años de enfrentarme a las infecciones, tengo preparación inmunológica para esto, pero me dice, ¿qué va a pasar cuando llegue a mi casa con mi mamá, con mi papá, con mis hijos? Entonces, aún en la situación de sentirnos invulnerables, entre comillas, de la situación, está el sentimiento de que podemos ser contagiadores de nuestros seres queridos. Y eso va creando una sensación de culpabilidad desde ya, antes de que sucedan las cosas. Entonces, las consecuencias en el personal sanitario van a ser mucho mayores que las consecuencias que van a haber en el resto de servidores públicos y en el resto de la población en general. Van a haber sentimientos de culpa, van a haber sentimientos de sentirme inútil, ¿por qué no renuncié? ¿Por qué me contagié? ¿Por qué si sabía que no estoy siendo protegido por mi autoridad? ¿Por qué seguí de héroe, de mártir a enfrentar la pandemia sin ningún tipo de protección? Yo creo que esto tenemos que hacer hincapié en esta situación. Mientras no se resuelva la situación de protección de los trabajadores sanitarios, no pudimos hablar de que existe en ellos una convicción de ir a atender y mucho menos de decir que su salud mental está siendo resguardada por nosotros. Es una situación que está generando respuestas distintas a las que debieran de ser normalmente la respuesta de un trabajador de la salud. Hay muchos compañeros que están rehuyendo personas que tienen idea que pueden estar, significa que no le van a dar una atención de calidad porque tienen miedo de que esa persona les contagie. Ayer, por ejemplo, corrieron a 3 personas de una institución que estaba dando recomendaciones a la población de poner distanciamiento físico. Entonces, si yo veo, por ejemplo, como servidor público de la salud, que recomendarle a un paciente mío va a ser motivo de mi desempleo,
pues no me queda otra opción que guardar silencio o seguir las medidas que las autoridades de salud dicen, de invitarlos a que vayan a lugares donde hay actividades recreativas, de decirles que no usen mascarilla, de decirles que no está pasando nada, de que la información que la autoridad de salud da, la cual no es coherente con el resultado y el camino que la pandemia ha llevado en otros lugares. Entonces, es una situación que me pone en que no saber qué hacer como trabajador. Además de la impotencia de sentirme, hay un médico ya que está infectado, un médico que según tengo referencia, una gran persona de un humanismo tal y con una edad de 58 años que se encuentra, según las autoridades, en situación de contagio. Y yo quisiera agregar, y estas son recomendaciones, sugerencias para todo el personal sanitario que están haciendo una labor impresionante. Aquí hay médicos, enfermeros, auxiliares, el camillero, el de la ambulancia, el personal que atiende la limpieza de los lugares. Sí estamos muy conscientes de la preocupación existente en cuanto a los insumos, a los equipos de protección personal. Yo creo que en cualquier legislación puede estar contemplado de que el empleador esté en obligación de proveer de los equipos que sean necesarios. En muchos otros países han habido, aquí decía el doctor, de que hay alguna persona que está renunciando, que se está negando, porque lo cierto es que aunque tengan todos los médicos, en específico un juramento, cuando se hacen médicos, brindar este tipo de asistencia sin los equipos de protección personal es probablemente un suicidio en estas condiciones, ¿verdad? Yo creo que esto es más que importante tomarlo en cuenta. Aquellas personas, y quiero dejarlo como bien establecido de inicio, puede ser muy abrumador, y recordemos que esto no lo vive solamente el trabajador sanitario, el del personal sanitario, sino que además su familia lo están viviendo. Y efectivamente lo que hemos visto en las experiencias alrededor del mundo, en muchos países, es también una estigmatización que se hace con el trabajador de la salud. Porque no solamente puede ser rechazado por la comunidad y los familiares creyendo que lo puede contagiar, sino que además, y como muy bien remarcaba el doctor, también hay un sentimiento de culpa, de que a lo mejor yo puedo infectar a mi familia, puedo contagiar a algún ser querido, algún amigo, todo lo demás. Entonces esto hay que tomarlo muy en cuenta. Es por eso que en algunos otros países incluso han dedicado hoteles para este personal, para que puedan estar en un lugar tranquilo y no tener esas dificultades. ¿Qué podríamos recomendar en este caso específicamente, en el caso de los trabajadores sanitarios? Controlar su ritmo de trabajo. Hemos recomendado fuertemente que de repente no pase esto con unos horarios excesivos, porque además esto tiene que ver mucho cuando uno puede pasar un día, 2 días, puede pasar mal durmiendo o sin dormir. Pero obviamente cuando comenzamos a tener una dificultad de sueño permanente o en la conciliación del mismo, podemos comenzar a tener algunas pérdidas de concentración y atención. Y esto nos puede llevar a cometer errores, a sufrir lesiones o accidentes. Y se pueden exponer a situaciones no deseables. Como decía, tratar de mantener un horario, tratar de comer, tratar de mantener el solo hecho de poder mantener un horario de alimentación, aun y cuando estén en hospitales con las condiciones que están actualmente, pero poderse retirar un poco y comer en un lugar limpio, eso es recomendable. Reconocer que hay cosas que no se pueden cambiar de la noche a la mañana, hay que reconocerlo y aceptarlo. No vamos a cambiar a un director del hospital porque no está haciendo su trabajo bien o un director de área. Entonces hay que saber qué es lo que podemos controlar y qué es lo que no podemos controlar. Expresarse. Esta es una recomendación y vuelve a ser la recomendación. Expresar lo que siente. Si no lo quiere hacer con la esposa, con la novia, con el esposo, con el novio, con la persona más cercana, buscar a alguien de mucha confianza para poder platicar cómo se siente y que
sin ser juzgado, con respeto, con mucha dignidad, sin ser juzgado, y mantener ese contacto social con la familia de manera permanente. Busque ayuda entonces en caso cuando hay situaciones muy extenuantes y comenzamos a tener dificultades, comenzamos a tener alteraciones en los hábitos de sueño, en la alimentación, en nuestro estado de ánimo, en estos sentimientos de no poder resolver, ojo, porque esto puede llevarnos a un trauma secundario y a la larga puede llevarlo a lo que se conoce como trauma vicario o fatiga de compasión, algo que habría que evitar. Entonces, ¿a qué estamos llamando? Estamos llamando a identificar muy bien cuáles pueden ser los señales de agotamiento o como le decimos nosotros, estar fundido, estar quemado o el burnout o algunas señales de un estrés traumático secundario que pueda ser muy vinculado a estar en permanente activación, muy sobresaltado, con signos físicos específicos del estrés, tener pesadillas recurrentes, o además sentir de que sentir los problemas de todas las otras personas que está atendiendo, los pacientes, los familiares, los seres queridos, y hacerlo de uno. Entonces podemos caer además en esta fatiga de compasión o trauma vicario. Bueno, a las personas que nos están escuchando, nos están viendo en estos momentos, por eso es que como Contexto Azul y Blanco siempre hacemos el énfasis a atender cada una de las recomendaciones de la OMS y la OPS precisamente para ayudar a nosotros como personas, como seres humanos, ¿verdad? A no contraer ese virus y a la protección de nuestras familias y también para apoyar al personal médico que día a día expone su vida para salvar la suya. Continuando con la entrevista, Contexto es una plataforma que promueve la participación ciudadana y a través de nuestros diferentes medios hemos recibido varias consultas. Entre ellas tenemos la siguiente. Hemos escuchado que la violencia intrafamiliar de género se puede exacerbar cuando se está en confinamiento en la casa durante mucho tiempo. ¿Qué consejos pueden dar a la población para prevenir o evitar esto? Adelante, Javier. Bueno, el tema de la violencia familiar, pues no es algo que se dice. De hecho, se reconoce y las mismas Naciones Unidas ha reconocido. Y si podemos hacer un recuento de todas las noticias, las investigaciones y los reportes, pues nos hemos encontrado que sí, hay una exacerbación en todo lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Y esto a nivel global, en todos los países. ¿Qué recomendaciones podemos dar? ¿Qué recomendaciones podemos dar? Aquí hay ONG que están muy dedicadas, y no solo desde ahorita, sino desde hace mucho tiempo, a la prevención y a la educación en cuanto a la violencia intrafamiliar, a la violencia en contra de la niñez y de la adolescencia. Hay algunas recomendaciones que incluso ha hecho Naciones Unidas, pues, es decir, que todos los sistemas judiciales sigan trabajando, hacer centros de acogida. No sé si eso es muy probable en Nicaragua en este momento. Por ejemplo, otra de las recomendaciones que me ha llamado la atención que hizo las Naciones Unidas es evitar que la liberación de prisioneros por delitos de cualquier tipo de violencia contra la mujer, ¿verdad? Ampliar las campañas de concientización, particularmente dirigidas a los hombres y a los niños, ¿verdad? En el caso que estemos viviendo, y esto es muy importante tomarlo en cuenta, con esto de la cuarentena es muy probable que la mujer, en la mayoría de los casos en Nicaragua, los perpetradores son hombres, en la gran mayoría de los casos, eso no quita que también hay hombres que son víctimas,
pero en la gran mayoría de los casos son hombres los perpetradores en la violencia intrafamiliar en Nicaragua. Entonces, si le toca a una familia, a una mujer, estar con su abusador dentro de la casa, creo que aquí lo importante es tener siempre el celular a su lado y hacer la denuncia, es buscar apoyo de los vecinos, no dejar que esto pase ni normalizar la violencia intrafamiliar. Hay que buscar protección, si tiene que irse de su casa, pues tendrá que buscar cómo irse de su casa. Esto es muy importante, esas son medidas prácticas. En este momento, al menos en estas 2 a 4 semanas que nos quedan, no va a cambiar todo el marco social o estructural del país. Estas son recomendaciones más bien muy prácticas que se le podrían dar a las personas. Buscar ayuda, hay ONG que han trabajado muchísimo este tema, hay que ver con la recién restablecida Comisión de la Mujer, hay que poner las denuncias y buscar el apoyo de familiares. En el caso de las comunidades, si se dan cuenta de maltrato familiar, yo creo que es muy importante considerar contribuir a poner esta denuncia. Acordémonos, solo añado lo siguiente, acordémonos que en estas condiciones, y más con la pérdida de empleo y un montón de variables más que se integran en esto, vamos a tener mayor presencia de niños, niñas, adolescentes y las familias, las mujeres en la casa. Para el abusador esto no va a hacer mayor diferencia. Y si a esto le agregamos el abuso de alcohol y drogas, es una combinación letal. Entonces hay que tener mucho cuidado con quién dejamos nuestros menores de edad. El abuso infantil en Nicaragua es muy elevado. Y eso se viene demostrando desde hace muchos años. Por ejemplo, por decir algo, porque esto no es por generación espontánea, la cantidad de casos de niñas y adolescentes embarazadas. Entonces, sí hay un peligro, hay un reconocimiento de Naciones Unidas y de muchísimos gobiernos en Europa, en Norteamérica, sobre el incremento de la violencia intrafamiliar y el abuso en niños y adolescentes. Así que creo que hay que tomar muchas precauciones con eso. Muy bien abordado lo que Javier ha mencionado sobre la violencia intrafamiliar. Quiero complementar que la violencia intrafamiliar en Nicaragua es un asunto clandestino. Es un asunto que no refleja en las estadísticas la realidad que se vive en la mayoría de los hogares, sobre todo el abuso infantil. En toda mi práctica de salud pública, con mis pacientes de salud mental, con familias, con niños, con discapacidad, con grupos muy vulnerables como las personas con deterioro cognitivo, como los niños con discapacidad. En casi todos los hogares se puede encontrar, si se busca, la violencia intrafamiliar. A veces la población tiene la idea de que violencia intrafamiliar es un ojo morado, es un balazo, es una muerte. Y ese más bien es el punto alto de la pirámide de violencia. Porque desde que cuando a un niño se le golpea con un objeto porque hizo algo que a nuestra forma de ver es indebido, estamos haciendo un abuso infantil. Y estamos haciendo una violencia intrafamiliar de características grandes, porque lo estamos haciendo con alguien indefenso. Lo estamos haciendo con alguien que no tiene ni la autoridad por jerarquía de confrontarme, porque tiene que aguantarme como padre que le dio una bofetada, porque jerárquicamente soy superior a él, porque en peso más que él. Un hombre de 180, 190 libras castigando a un niño de 50, 60 libras. O sea, debiera de ser castigado hasta con cárcel el abuso físico, porque está demostrado que una educación asertiva que no conlleve el golpe físico ni de la palabra injuriosa, también crea tan buenos o mejores ciudadanos que los ciudadanos que creamos hace 3, 4 décadas. Todos, yo creo que las personas de mi edad fuimos abusados infantilmente, fuimos criados con una tajona,
En las escuelas se permitía que le dieran un borradorazo a alguien que no obedecía. Los padres era lo primero que te enseñaban cuando desobedecías. O sea que venimos creciendo con la violencia intrafamiliar por dentro. Uno interpretó, yo tengo que ser reprimido si no hago lo que se me dice. No me hicieron que yo actuara por convencimiento, por conciencia, sino que actué por miedo a ser reprimido. Y eso lo vamos a traducir cuando conformemos hogares, cuando eduquemos a nuestros hijos y cuando le transmitamos a las generaciones que estamos educando, que esa es la forma de que se transmite la información familiar, se transmite la educación con un atajón en la mano y eso debe ser erradicado. La violencia intrafamiliar aumenta en estos periodos porque aumenta el contacto del abusador con el abusado. Y eso va a permitir que tenga yo mayor oportunidad de generar la violencia intrafamiliar. Decía Javier que hay líneas, que hay organismos que atienden esto, pero en Nicaragua no ha sido muy eficiente, no ha dado un resultado muy positivo el hacer ese tipo de denuncias. Una vez acompañé a una paciente a una delegación a poner una denuncia y la persona que le iba a atender delante de mí le dijo, con esa ropa que andás, porque andaba una falda bastante corta. Entonces, la misma que va a impartir justicia ante la violencia, con su conducta está justificando que la violencia se dé por una forma de vestir, por una forma de actuar. Entonces, ¿qué recomiendo yo en estos casos, por ejemplo? Delimitar las funciones de la pareja, como hacer un contrato de acuerdo en la cuarentena. Estas son tus obligaciones, estas son las mías. Compartirlas en forma equitativa. Normalmente los hombres no compartimos las labores del hogar. Normalmente creemos que es la mujer la que debe de asumir las tareas del hogar. Y eso ya es un abuso. Entonces, si en este momento nos decidimos a dialogar, a tener una comunicación más sana, a mejorar la comunicación, a repartirnos las tareas que nos corresponden como padres en el hogar, creo que eso va a disminuir y va a atenuar un poco la violencia intrafamiliar. Recomiendo que al final del día la pareja se reúna y abiertamente puedan evaluar cuál fue su comportamiento como líderes del hogar y que en algún momento puedan decirse qué les pareció de actuación no adecuada del uno hacia el otro y viceversa, para que este tipo de ejercicio nos permita que el diálogo sano evite la violencia intrafamiliar, porque la violencia intrafamiliar es sustituto de la falta de comunicación. Muy importante lo que nos habían mencionado, que nos acaban de mencionar ustedes. Importante que la familia realmente adopte estos consejos, porque como bien lo dicen ustedes, ahora pues los niños, las niñas, adolescentes, jóvenes están en casa. Ellos están acostumbrados a estar en un ambiente muy interactivo, con personas de su misma edad, y ahora el estar en casa, pues de dar cada una de las recomendaciones y fortalecer esas relaciones de padres, madres e hijos. Continuando con la entrevista, la ciencia ha avanzado en la confirmación de que hay una estrecha relación entre las depresiones y problemas emocionales con el debilitamiento del sistema inmunológico, lo que es más propensos o más vulnerables a enfermarnos físicamente. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué aconsejan? Bien, estudios de hace muchos años han demostrado que existe una relación muy estrecha entre trastornos que debilitan el sistema inmunológico. Hay trastornos biológicos reconocidos como los cánceres, como algunas enfermedades reconocidas como inmunológicas que deprimen la respuesta inmunitaria de nosotros hacia no solo las infecciones, sino también hacia las situaciones de estrés.
porque también existe un aparato inmunológico mental, no solo el que conocemos de los linfocitos, glóbulos blancos, sino que existe también un sistema inmunológico que me va a permitir, ante situaciones de crisis emocionales, que salgan mis mecanismos de defensa que he aprendido a través de mi educación, a través de la transmisión de la información, a través de experiencias vividas de situaciones pasadas, me han dado un sistema inmunológico. A eso algunos llamamos resiliencia, que es la forma que tengo como enfrentar situaciones en que está en peligro mi integridad, situaciones de crisis de cualquier tipo. Tengo yo alguna enseñanza guardada genéticamente y aprendida por mí de cómo responder a una situación así, a situaciones de temor, de miedo, cuando vamos a atravesar una calle oscura. Entonces sacamos a relucir nuestro bagaje de conocimientos, qué hacer, si doy la vuelta a la calle, si tomo un taxi para caminar una cuadra, si corro, si llamo a un familiar que se asome a la puerta, etcétera. Son respuestas de nuestro sistema inmunológico ante la crisis. Pero si nos ubicamos en la situación específica del déficit inmunológico que hay en algunas enfermedades, eso está plenamente comprobado. No se puede discutir ni entrar a detalles de contradecir lo que los estudios dicen. Pero en personas, por ejemplo, deprimidas, es muy observable que son muy frágiles a enfermedades comunes, como gripes, como faringoamigdalitis a repetición, etc. Porque sí está demostrado que algunos elementos cerebrales que se generan día a día en forma normal en las personas deprimidas están disminuidos. Por ejemplo, neurotransmisores como la serotonina y la dopamina en la depresión están muy disminuidos. Y eso activa, esas hormonas activan mecanismos que tienen relación con el sistema inmunológico para enfrentar las enfermedades. Entonces, una persona deprimida con un sistema inmunológico ya frágil, en este momento en que su depresión saldrá más a flote y que su sintomatología será más evidente, es más frágil y más vulnerable a que se infecte de coronavirus. En estos casos debemos de tener una mayor, una mayor apoyo a este tipo de personas. Conozco casos de mujeres deprimidas, sobre todo, que en la familia las acusan de que eso es inventado, de que es por no cocinar, que es la forma de que evitar el maltrato, que la depresión no es un hecho real, sino que son mañas que tienen. Esto es bien común en los padecimientos mentales, y no solo en la depresión, sino en otro tipo de trastornos. Entonces, en estos casos, la recomendación es que debemos de dar apertura a que esas personas se manifiesten. Tenemos que aumentar el colchón social de esas personas, que tengan un mayor apoyo de parte de los seres queridos que la rodean, que no se sientan solas en esta situación de que además de portar una enfermedad mental, están cargando con una responsabilidad del hogar y están cargando con una amenaza que nos amenaza a todos, pero que a ellos, por su situación de fragilidad inmunológica y de salud mental, les afecta aún más. Pero en la parte médica creo que el doctor ha hablado suficiente por esto y concuerdo 100% con el doctor. Son muchísimas las investigaciones que han corroborado el efecto que puede tener el estrés, por ejemplo, y persona que de repente comienza a tener algunas manifestaciones y no se encuentra ninguna causa orgánica en algunos casos. Creo que aquí lo más importante es buscar ayuda profesional de salud mental. Esto es muy importante. De repente podemos comenzar a tener cefaleas, podemos comenzar a tener problemas de presión arterial alta, podemos tener problemas gastrointestinales, por ejemplo, la gastritis, problemas de memoria, algunas reacciones
que además no se comprenden de dónde salieron, por ejemplo, algunas dermatitis, psoriasis y ese tipo de afectaciones de la piel. Entonces, todo esto puede ser afectado y además exacerbado cuando hay una respuesta inmunitaria deprimida o comprometida por el mismo estrés, ¿verdad? Los dolores de cabeza, los cambios en el sueño, el cansancio excesivo, el decaimiento. Es decir, podemos llegar a desarrollar incluso no solamente enfermedades físicas propiamente, sino que podemos desarrollar lo que conocemos como trastornos, trastornos o enfermedades psicosomáticas. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto. Recordemos recordemos lo que usted decía al inicio del programa. Es decir, no es solo ahorita, sino que venimos 2 años con un estrés acumulado. Esto puede comprometer nuestro estado de salud mental, nuestro estado emocional y nuestra respuesta inmunitaria, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de estrés acumulado, recordemos que esto nos puede llevar también a una ansiedad excesiva e incluso la depresión. Para recapitular las recomendaciones que ustedes ya a lo largo de esta conversación nos han brindado, ¿nos podrían mencionar qué otras recomendaciones dan como especialistas para que logremos un equilibrio y podamos lograr positividad frente a esta crisis? Adelante, Javier. Yo creo que las recomendaciones en general han sido dadas. Yo, ¿qué es lo que recomendaría? Yo en este momento recomendaría, por mucho que nos cueste, el estar en cuarentena. Hoy por hoy es lo que se ha evidenciado como que es lo que es el comportamiento que puede contribuir a una disminución del contagio del COVID-19. Entender que esta es una situación especial, no deseada, pero es una realidad. Ver cuáles son nuestros recursos para poder afrontarla y actuar en consecuencia con un plan que nos permita estar ocupados, sentir que tenemos control de alguna situación. Hay que cuidar mucho a las personas mayores, hay que cuidar mucho a los niños y a los adolescentes y a aquellos niños con necesidades especiales que pueden percibir esta situación todavía de una manera más difícil porque no tienen probablemente la misma capacidad de respuesta que pueden tener personas de su edad que no tienen las limitaciones. Creo que aparte de estas recomendaciones generales que hemos podido brindar nosotros como representantes de 2 organizaciones, creo que hay y que habría que hacer alguna transmisión o alguna conferencia acerca de grupos especiales específicos. Por ejemplo, tocar situaciones de adolescentes, de personas con deterioro cognitivo, de personas con enfermedad mental previa, que son grupos especiales que conforman familias especiales. En las familias donde hay niños con padres separados, ¿qué hacer? Si el padre lo va a ver, que está separado, si no lo va a ver. O sea, yo creo que el tema está abierto y que propongo que de parte de UMN, y entiendo que Javier está en la misma sintonía, podemos establecer otro tipo de comunicación por esta vía para que vayamos abordando cuestiones específicas. La recomendación principal es que se sigan las orientaciones que nuestras organizaciones han dado, que son las recomendaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, no debemos de dejar perder de vista que estas recomendaciones son vitales para evitar el contagio. Las recomendaciones de salud mental son específicas de nuestra área, pero realmente la salud mental no está divorciada del aspecto físico. La salud mental, podemos decir, engloba el aspecto físico. Yo puedo estar sano físicamente, lo que entiende por físicamente la población general, pero mi salud mental puede estar afectada porque estoy sano,
pero no sé qué hacer con mi tiempo productivo, porque no resuelvo los problemas cotidianos, porque tengo una familia disfuncional. Entonces, la salud mental está a la orden del día en cualquier situación, no solo en una situación como la que estamos ahorita de cuarentena. Entonces, creo que los temas deben de quedar abiertos para que vayamos tocando aspectos de familias especiales. Voy a poner un ejemplo. Muchachos que usan droga. Ese muchacho va a querer salir a las 3 de la tarde cuando su abstinencia le pida que necesita juntarse con sus compañeros para consumir marihuana, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace una familia ante una situación así en que quiere tener a este muchacho cautivo en su casa y una enfermedad propia como la adicción? O sea, ahí estamos ante una situación que yo creo que ninguna persona tenemos una respuesta adecuada que dar, que tenemos que ir estudiando cosas de otros países, poniendo en práctica situaciones nuevas para ver. A mí me han hecho preguntas pacientes que no tengo la respuesta y a veces ni se me había ocurrido. Entonces yo creo que debe quedar abierto este tema para que hagamos recomendaciones así. Quería reforzar lo que Javier decía. Estudios dicen que el 25% de la morbilidad en atención primaria, si escarbamos bien, hay depresión. Entonces, si de cada 4 pacientes que llegan a consultar, en uno de ellos hay una enfermedad mental de fondo, y eso se nos pasa por alto, porque también recordemos que las autoridades de salud le dan a los médicos generales aproximadamente 8 minutos para que atiendan a un paciente. Mejor dicho, para que lo vean, no para que lo atiendan. Entonces, desde una atención en salud, en situación normal, estamos creando las condiciones para que la salud mental se deteriore en nosotros. ¿Qué tendría que hacer ahorita el Ministerio de Salud? Fortalecer los sistemas de salud mental que tiene, que son pobres, porque no en todas las unidades hay servicios de salud mental. Pero esos servicios de salud mental en este momento deberían estar siendo capacitados y fortalecidos para atender al personal sanitario con algunas técnicas grupales que le permitan que su salud mental no se deteriore. Y segundo, estarlos preparando para lo que viene de futuro. La pandemia va a terminar, pero la pandemia de trastornos de salud mental, del comportamiento y enfermedades mentales propias por haber convivido con la crisis, como por el estrés postraumático, la depresión, el abuso de sustancias tóxicas, eso se nos viene después. Y vamos a terminar la fase de contagio, pero vamos a entrar a un periodo en que la salud mental de toda la población en Nicaragua va a estar seriamente deteriorada. Gracias por compartir. Si este es el final, ha sido muy grato para mí y hemos visto que nos hemos complementado y que ambas organizaciones tenemos mucho interés en nuestra población. UMN ha lanzado 2 comunicados, estamos por lanzar el tercero. Le pedimos a la población que siga las recomendaciones que ahí establecemos, que son las que nos van a permitir enfrentar la situación de pandemia que estamos en este momento combatiendo. Sí, no sé si tengo un minuto para agregar 3 ideas. Sí, adelante, licenciado. Sí, hemos visto muchísimas cosas con el tema de la información, como muy bien decía el doctor Ruiz del Palacio, está la UMN, nosotros tenemos recién al aire la página web nuestra también, que es Comité Científico Multidisciplinario.org. Estamos también metiendo información y recomendaciones que se están actualizando permanentemente. Recordemos también que podemos visitar la página de la Organización Mundial de la Salud, la OMS o la misma OPS. Quiero hacer una recomendación que es muy válida también, agregando todo lo que hemos hablado. Aquellas personas que tengan ya algún tipo de asistencia psicológica o psiquiátrica que además implique el uso de un esquema psicofarmacológico, tiene que asegurarse de, en primer lugar, no suspender su tratamiento. Algunos trastornos, algunos padecimientos pueden tener algunos efectos residuales en cuanto a salud mental. Entonces, en primer lugar, no suspender el tratamiento. Y en segundo lugar, es muy recomendable, y esta es una experiencia que ha tenido, por ejemplo, España, tener una reserva de medicamentos, en el caso de las posibilidades, hasta por 2 meses. Lo otro son las actitudes que podamos tener.
Hay alguna gente, y con esto voy cerrando, que puede decir de que todo lo que se dice es una exageración y que esto no le va a afectar. Ojo, mucho ojo, porque esto puede llevar a algunas personas a adoptar algunas conductas de riesgo, exponiéndose a sí mismo y exponiendo a otros. Entonces esto puede ser muy peligroso. Por eso hablamos del reconocimiento y de la aceptación de que estamos viviendo una situación que es muy seria y puede atentar contra la salud individual, la salud familiar y comunitaria. También en contraposición están las personas que pueden tener pensamientos muy catastróficos y que estamos totalmente desprotegidos. Lo cierto es que esta sensación de desesperanza dificulta poder hacerle frente. Entonces hay que informarse bien, hay que ver qué evidencias tenemos de que no vamos a poder salir adelante. Y tener estos sentimientos catastróficos, estos pensamientos catastróficos no contribuyen en nada. Cómo aprovechar el tiempo y cómo ganarle el tiempo en estos momentos, creo que debe ser una de las cosas que tenemos que hacer. Efectivamente, cuando hacemos todos estos comentarios, usualmente pensamos el que ya pasó, lo que ya pasó, el durante y el después todavía es parte de la incertidumbre, aunque con toda seguridad va a haber que contar con todo un plan estratégico en la atención de salud mental de la población. Es que un folleto de recomendaciones de salud mental y que le solicitaría que por su medio sea divulgado. Es un folleto, bueno, lo hemos hecho en una forma así como plegable. Creo que yo lo mandé con ustedes y yo creo que haremos mucho si lo logramos divulgar, porque toda información que grupos autorizados, grupos científicos den sobre esta situación, creo que tenemos que hacer una compartimentación universal y tener la idea que nadie es dueño de la verdad, que lo que nosotros hacemos es para el servicio de la comunidad y que en esto no deben haber egoísmos ni cosas así. Y como último, algo que es sano, no divulguemos información que no hemos verificado. Y segundo, no hagamos uso de las redes para hacer burlas, mofas, ni para fomentar el odio entre nadie de los nicaragüenses. Evitemos ser partícipes de informaciones de esa naturaleza. Gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado en esta edición. Gracias, doctor Luis del Palacio. Por supuesto, vamos a estar compartiendo la información a través de nuestras plataformas y también muchísimas gracias al licenciado Javier Barreto por su participación en Contexto Azul y Blanco. Gracias a ustedes. Gracias, Javier. Gracias, doctor. Gracias a Contexto. Y gracias a todas las personas que nos están sintonizando a esta hora. Recuerden enviarnos sus dudas, comentarios y consultas a los datos que aparecerán en pantalla. Buenas noches. Buenas noches.